Bienvenidos a Historias Magnas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la batalla de Isos, en la cual se enfrentaron Darío III y Alejandro Magno. Tras la victoria del macedonio en la batalla del río Gránico, Darío III se vio forzado a salir personalmente desde su capital hasta el mismísimo campo de batalla. El contexto, el desarrollo de la batalla y los detalles os lo contamos aquí. Vamos para allá. La victoria en el río Gránico deja vía libre a Alejandro para conquistar una a una las ciudades-estado jonias, las cuales abrieron sus puertas al macedonio y le recibieron como a un liberador. A ciudades como Lidia, Sardes y Éfeso, Alejandro les concedió ciertos privilegios que hicieron que aumentara aún más su popularidad entre la población local. Por otro lado, el bando persa siguió la estrategia de Memnón, evitando el conflicto terrestre con los macedonios y se valieron de su flota, que era su punto fuerte, para intentar ganar la guerra desde el mar. Además, algunas ciudades se mantuvieron fieles al imperio persa. Entre ellas, la ciudad de Mileto no se rindió ante Alejandro y le obligó a asediarla por tierra. Mientras Mileto esperaba refuerzos por mar desde Fenicia y Egipto, la flota macedonia se adelantó y pudo bloquear el puerto de la ciudad. Una vez llegaron los refuerzos, hubo intentos de tomar el puerto, pero fueron disuadidos hasta que finalmente la ciudad fue conquistada por Alejandro. Después puso en marcha su ejército y se dirigió a Halicarnaso, que tras un breve asedio la conquistó. Una vez asegurada la zona, envió a los macedonios, que se habían casado antes de la campaña, a Macedonia para que pasaran el invierno y a la vez reclutaran nuevas tropas. Este hecho le permitió ganar buena fama entre sus soldados y los civiles. Por su parte, los persas, bajo el mando de Memnón, recién nombrado almirante de la flota persa y también comandante de la región, comenzaron a hacerse con el control de algunas regiones costeras. Comenzaron con la conquista de Chios, que se rindió mediante traición, y más adelante comenzaron a hacerse con el control de la isla de Lesbos, donde sus ciudades se rendían ante el avance persa, todas excepto Mitilene, que fue asediada y terminó rindiéndose. Fue durante este tiempo de asedio que Memnón falleció a causa de una enfermedad. Una vez pasado el invierno, ordenó a sus hombres que habían regresado a Macedonia y a los nuevos soldados reclutados que se dirigiesen a Gordión. En la ciudad de Gordión reinaba una leyenda sobre un nudo en el yugo del carro del rey Gordio que afirmaba que quien deshiciese el nudo reinaría sobre toda Asia, algo que hasta la fecha nadie había conseguido. Alejandro aprovechó esa oportunidad, una vez estuvo frente al nudo, desenvainó su espada y directamente lo cortó por la mitad. De esta forma mandaba un mensaje a todos sus seguidores y a sus enemigos. Alejandro conseguiría sus propósitos de la forma que hiciera falta, incluso por la fuerza si fuera necesario. Después de abandonar Gordión, Alejandro se dirigió a Tarso y de ahí a Isos, donde recibió noticias de que Darío se dirigía en su dirección para cortarle el paso. El monarca había tardado tiempo en responder a la invasión macedonia porque, por un lado, Babilonia se encontraba lejos del invasor y requería bastante tiempo desplazar a las tropas del rey desde esa distancia. Por otro lado, tardó tiempo porque subestimó a Alejandro y consideraba indigno para él tener que enfrentarse personalmente al macedonio, por lo que en un principio delegó en los gobernadores locales y mercenarios, pero, ante el avance de Alejandro, se dio cuenta de que tenía que ser él personalmente quien derrotara al macedonio. Los dos ejércitos estaban a punto de encontrarse. El ejército persa superaba por lo menos en 2-1 al ejército macedonio. Alejandro, creyendo que Darío le atacaría por el sur, salió de Isos para cortarle el paso. Astutamente, el rey persa realizó todo lo contrario a lo que hizo creer al macedonio y utilizó un paso de montaña ubicado más al norte y que Alejandro desconocía. Darío, una vez en Isos, mandó asesinar a los macedonios que estaban ahí apostados por enfermedad y cortó toda vía de comunicación y suministro con Macedonia. Además, desde esa posición ventajosa podía escoger el lugar de combate y asegurarse el enfrentamiento con los macedonios al cortarles el suministro. Tras estos hechos, llegaron a oídos de Alejandro la masacre cometida en Isos, con lo que envió un navío con algunos compañeros para asegurarse de que era cierto. Una vez comprobó que los rumores eran ciertos, decidió poner rumbo al norte en busca de los persas mientras Darío III le esperaba en el río Pinarus. El lugar escogido por los persas pretendía dificultar el avance macedonio, pues por un lado se veían obligados a cruzar un río y por otro lado, aunque la parte más cercana al mar estaba formada por una llanura, el resto del campo de batalla era bastante abrupto, por lo que la falange se vería en serias dificultades para avanzar y mantener su formación. De esta forma neutralizaba el poder de la falange, que residía en formar un muro de escudos. Por último, el otro extremo del campo de batalla estaba formado por colinas que daban lugar a una barrera natural en esa dirección. Cuando los macedonios se aproximaron al río, el ejército persa ya estaba esperándoles formados a lo largo del río.
Darío colocó en ambos extremos a la caballería y en el centro a la infantería pesada. Además, en su extremo izquierdo, en las colinas, colocó infantería para hostigar a los macedonios y conseguir envolverlos o deshacer la línea. Alejandro observó cómo se planteaba la batalla y rápidamente hizo formar a sus hombres. La caballería quedó en los extremos y la falange al medio. Al ser menos hombres que su enemigo, las filas de la falange tuvieron que estirarse más, perdiendo profundidad. No obstante, la caballería macedonia estaba cumpliendo su cometido, que era mantener la posición muy cerca del mar para evitar que los persas rodearan a los macedonios. Darío, para evitar que Alejandro utilizara la misma estrategia que en Granicó y observando la dificultad que podía suponer a la caballería maniobrar en su ala izquierda, hizo un cambio de última hora y envió la mayoría de la caballería de su ala izquierda a reforzar su ala derecha. Con este movimiento, además, daría un buen golpe en ese punto para desestabilizar a los macedonios y rodearles. De esta forma, dejó muy poca caballería en el flanco izquierdo. Alejandro, al observar el movimiento, imitó a su enemigo y reforzó su ala izquierda con parte de caballería, pero dio la orden de que se posicionase detrás de la falange para evitar en todo lo posible ser vistos. Darío dio la orden a su caballería del ala derecha y ésta se lanzó a la carga contra la caballería macedonia. Los macedonios, superados en número, resistían con toda su furia, pero inevitablemente iban cediendo terreno. La fuerza que ejercía el conjunto de jinetes persas iba separando poco a poco a la caballería macedonia de la falange. En el otro extremo, desde las colinas, la infantería ligera persa comenzó a hostigar por el flanco a los macedonios. Rápidamente, Alejandro mandó un destacamento compuesto por caballería y infantería ligera que neutralizó la amenaza. En ese punto resuelta la amenaza, dejó 300 jinetes porque la infantería persa que había huido hacia la cumbre de la colina podía volver a atacar. Alejandro ordenó que el resto de la infantería macedonia volviera para engrosar la falange. Mientras, la falange macedonia avanzaba decidida a cruzar el río, conforme se aproximaba al mismo se le hacía más difícil mantener la formación. El terreno accidentado neutralizaba su fortaleza, aquella que residía en formar un muro de escudos y sarisas que avanzaba arrasándolo todo. El relieve ondulante del terreno lograba que los soldados de una misma línea estuvieran a diferentes alturas. Los arqueros persas aprovechaban estos huecos para hacer blanco fácil. No obstante, los arqueros apenas causaban bajas y la falange seguía avanzando. Luego la falange entró en el río y observaron como ciertos puntos de la ribera enemiga que eran de fácil acceso, estaban reforzados con empalizada, lo que dio a entender a los macedonios que los persas se sentían inseguros. La infantería ligera, de movimiento más flexible, junto a la caballería cruzaban también el río. Una vez en el río, comenzaron a llover jabalinas enemigas, pero Alejandro, dirigiendo una carga veloz de caballería, logró que el ala derecha alcanzara a sus enemigos sin apenas daños y estos comenzaron a huir. Por otro lado, los mercenarios griegos comenzaban a hacer bastante daño al ala derecha de la falange, que por lo abrupto del terreno y la diferencia de velocidad respecto al ataque de la caballería, había roto su formación. Los griegos del bando persa aprovecharon la ocasión para devolver a los macedonios al río. A diferencia de Darío, Alejandro comandaba en aquellas secciones de su ejército que consideraba cruciales para la victoria, pudiendo así dirigir de forma efectiva sus movimientos, y a la vez inspiraba a sus hombres al entrar en combate. Si Alejandro hubiera actuado como Darío, su caballería hubiera ido en persecución de la caballería persa que huía, siendo muy difícil pararla en ese momento. Entonces posiblemente la batalla se hubiera desarrollado de otra forma diferente y la falange podría haber sufrido mucho. Sin embargo, con Alejandro a la cabeza, detuvo la persecución de los fugados y viró para atacar a los mercenarios griegos que estaban desestabilizando el flanco derecho macedonio. Darío, al ver que el ejército huía, hizo lo mismo y huyó en su carro. A medio camino por la dificultad del terreno, abandonó el carro y huyó en uno de sus caballos. La caballería persa, al ver que Darío huía, hizo lo mismo pero de una forma desordenada. Además, no tenían casi espacio para moverse y les lastraba su pesado armamento. Muchos caían derribados involuntariamente por sus compañeros y muchos otros eran masacrados por la caballería de Salia que corría tras ellos. Entonces todo el ejército persa se puso en fuga de forma desordenada y los macedonios los aniquilaron sin piedad. Alejandro comprobó que todo el ejército persa estaba derrotado y cuando se disponía a ir en busca de Darío. No obstante, Alejandro tomó como botina el carro y pertenencias de Darío y luego en el campamento persa 3000 talentos de oro que sirvieron para pagar los gastos de la campaña. En el campamento, los macedonios también encontraron a la madre, mujer e hijas de Darío, a las cuales Alejandro respetó y les mantuvo el estatus y privilegios, dando así un mensaje de honorabilidad para aliados y enemigos.
Darío III había sido derrotado, por primera vez, y no solo eso, la victoria supuso la entrada del ejército macedonio en Fenicia. Ningún ejército macedonio o griego había llegado hasta tan lejos. Si Alejandro controlaba los puertos de esa zona, controlaría el mar Mediterráneo. Si quieres saber más, no olvides suscribirte, compartir y darle like.